Bueno, Sí. el Senado le dio este jueves un nuevo revés al gobierno al rechazar los vetos presidenciales a dos proyectos clave. La ley que declaraba la emergencia sanitaria y pediátrica que protege al Hospital Garrahan y a la ley de financiamiento universitario que incluye la recomposición salarial docente. A ver, y para hablar específicamente de este último tema, el tema de la universidad, pero también de la coyuntura política y por qué no, también vamos a hacerle alguna preguntita acerca de la CGT, estamos en comunicación con Daniel Ricci, él es secretario general del FEDUM, que es la Federación de Docentes de las Universidades. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Daniel. No, claro, gracias a ustedes. A ver, se rechazaron los dos vetos presidenciales y ahora ambos proyectos se convirtieron en leyes, con lo cual el Ejecutivo está obligado a promulgarlas. A ver, una vez que lo haga, ¿pensás que va a destinar el dinero necesario para cumplir con lo que acaba de sancionar el Congreso? Bueno, primero mostrar la alegría de que el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, holgadamente, por mucho más de los 2/3, rechazó el veto de Milei, Sí. tanto en el tema universitario como en el tema del Garrahan, que esto muestra lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la Universidad Argentina tiene el apoyo masivo que se expresó en la calle de todos los argentinos, pero bueno, ahí lo que estamos viendo es que lamentablemente este gobierno, que lo único que democrático que tiene es ir en contra de todos los sectores de la sociedad, ya ha hecho con la ley de discapacidad una aberración jurídica, antidemocrática, inconstitucional, que dice, promulgo la ley pero no la cumplo. Claro. La verdad que es lo mismo que están amenazando con hacer con el tema universitario del Garrahan, y la verdad que eso es totalmente ilegal, porque a ver, como todos sabemos, en Argentina hay una división de poderes, el poder legislativo legisla y el ejecutivo ejecuta, con lo cual el poder ejecutivo no puede negarse a ejecutar una ley que además le rechazó el veto y que fue con mucho más de los 2/3 de los diputados y senadores. Sí, la verdad que sí. Así que veremos qué pasa con este tema, ¿no? Es muy probable que ellos te digan a vos o nos digan a la sociedad en sí, bueno, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Cómo redirigimos el dinero que tendríamos que ejecutar para que se lleve, bueno, se pueda pagar los docentes a los docentes en las universidades, a los médicos y a todo lo que implica el sistema pediátrico, por ejemplo, en la Argentina, ni hablar también a los discapacitados? Ellos... Pero mira, en eso que decís, mira, hay que aclararlo, el jefe de gabinete Sí. tiene las facultades para hacer el reacomodamiento de partidas, Sí. pero vemos como recientemente, con una disminución de la baja de las retenciones, el Poder Ejecutivo dejó de cobrarle a 6 cerealeras que exportan 1.800 millones de dólares. Sí. Con mucho menos de eso se pagaría el financiamiento de la discapacidad de los universitarios y del Garrahan. Increíble, O sea que no es que no hay plata, la plata está ahí a la vista. Podríamos disminuir los fondos reservados de la CIDE, el Ministerio de Defensa comprando aviones F-16, los gastos en la Secretaría de Comunicación de Adorni. Hay montones de lugares donde Obvio. se pueden bajar. Y es más, creo que el listado ese lo tienen, pero no lo piensan usar. Porque ya Sí. la oposición se los debe haber presentado eso. Podés sacar plata de acá, podés sacar plata de allá. Las subvenciones a muchísimos empresarios argentinos, como Galperín, por ejemplo. Sí, por ejemplo, este caso, pero lo más reciente es el tema de la retención. Sí, lo de la retención es impresionante y donde... creo que es el robo más grande que tuvo este gobierno o que haya sucedido en la Argentina. 1.500 palos verdes en un minuto. Lo regaló. Sí, en 48 horas. Sí, en 48 horas lo regaló. se fumaron esa plata y obviamente están todos los sectores del campo, los productores en contra, ¿no? Porque esos fueron 6 empresas que son las exportadoras que ni siquiera tenían los granos y hicieron una ingeniería financiera para llevarse esa plata. La verdad que fue un robo a cielo abierto a la vista de los 47 millones de argentinos. Daniel, ¿qué pensás cómo notás el clima social a 22 días de las elecciones? ¿Cómo ves esta situación de lo que pasó con Luis Esper, que bueno, que ya se sabe que fue bancado por un narcotraficante, que pese a que le pidió, o sea, que iba a renunciar, al final el presidente dijo que no,
que ahora van a ir a buscar plata a Estados Unidos para que nos den algo, para ver si podemos sostener el dólar un tiempito más. ¿Cómo ves la situación, el caldo de cultivo que se está generando? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves a los estudiantes, a los docentes? ¿Qué es lo que estás percibiendo? Mira, yo creo que el gobierno de Milei perdió una letra, que es la letra A. Porque él decía que era anarcocapitalista y ahora lo que vemos es que están siendo narcocapitalistas, sí, totalmente. ¿No? La verdad que es tremendo, hasta varios de los propios miembros de ministros saliendo a decir que Esper tienen que renunciar, y bueno, vemos como Milei sostiene a esta persona, que están todas las pruebas de que recibió plata, $200.000 para la campaña electoral de un jefe narco. Él lo admitió aparte. Él lo admitió por eso. Pues una cosa Además, de locos. Hay fotos de él en la casa Exacto, haciendo sí. chistes. Descansando en la pileta, sí. Descansando en la pileta, los aviones privados que utilizaba. A ver, acá están hablando de la casta, de los gastos de la política, y vemos cómo Esper utilizaba los aviones y autos privados de un jefe narco. La verdad que esto es tremendo, es tremendo. O sea, el poder del lobby que ejerce en el narcotráfico, más ahora hemos visto como estas 3 chicas que han sido asesinadas por el narco, y bueno, Milei es eso, y Esper es eso, ¿no? Y te digo, también es Milei, porque si Milei lo defiende a Esper, evidentemente está siendo cómplice de ese narcocapitalismo. Sí, totalmente. Y te decía, ¿notás algún tipo de erupción social que se pueda llegar a generar? ¿Notás mucha bronca, más o menos? Porque recién, al principio estábamos haciendo una nota con Julio Gambina, por ejemplo, y él me planteaba que, bueno, hay que ver cómo está tomando la sociedad todo esto. Si esto va a repercutir en una derrota electoral del oficialismo el 26 de octubre, si la gente se va a empezar a movilizar de manera más organizada de aquí en adelante, o si la sociedad va a seguir en esta posición, ¿no? de agachar la cabeza y seguir para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo notás vos eso? Mira, yo creo que es un clima de hastío en la calle. Milei asumió como presidente producto de una crisis de la política, de la crisis del macrismo, del gobierno de Alberto Fernández, que no pudo resolver todos los problemas ni recuperar lo que se perdió durante el gobierno de Macri, y generó al principio una expectativa, donde decía, hablaba en contra de la casta, todo lo que ya sabemos, y hoy la verdad que la gente lo que ve es que cada día que pasa está peor. Todos los días vemos despidos en el ámbito privado, en el Estado, vemos gente que pierde el poder adquisitivo de su salario, y se vio reflejado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Ellos hablaban de un empate y terminaron perdiendo por 14 puntos, y esto fue antes del narcocandidato. Sí, es verdad. Es que imagínate, si antes del narcocandidato perdían por 14 puntos, yo creo que esto los va a arrasar en todos lados. Y bueno, se lo está diciendo la misma Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está pidiendo a gritos que lo bajen de candidato y que tiene que dar explicaciones, porque yo creo que también ella está viendo que hasta puede poner en riesgo su elección en la capital federal. Yo creo que el gobierno va hacia una decadencia. Uno no hace falta más que hablar con la gente de la calle y ver que todo el mundo está hastiado de esto, ¿no? Sí. Porque dicen, para los argentinos, para los 47 millones de argentinos, es el ajuste, es hacer el esfuerzo, el sacrificio, y mientras vemos como Esper vuela en aviones privados de los narcos, o está tirando una pileta de un narco. Digo, ese es el ajuste y el sacrificio que tenemos que hacer. Sí, para eso. Totalmente. Te haría una pregunta más sobre este tema, pero como no quiero dejar de hablar del otro, vamos con el otro. ¿Cómo ves las elecciones en la CGT, que van a ser el 5 de noviembre? Hay 2 posturas, la idea es que haya un triunvirato, por otro lado no, que haya un solo sindicalista como secretario general. Me gustaría que me cuentes un poco vos qué pensás de este panorama, qué sería lo ideal, y cuál debería ser la postura, ¿no?, de las nuevas autoridades de la CGT en relación a un gobierno que, si se mantiene como debería ser supuestamente en términos democráticos hasta 2027, la verdad que va a ser, habría que tener una relación distinta a la que se tiene hasta ahora. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a lo que está sucediendo en el CGT hoy por hoy? Sí, en la CGT hay un profundo debate, como también hay un debate en el campo popular, en el peronismo.
Obviamente que lo mejor es siempre un secretario general, que significa una síntesis de conjunto, como fue en la época de Hugo Moyano, como fue en la época de Rucho, de Saulo Baldini. Claro. Esas condiciones por ahí hoy no están dadas. Que hay un triunvirato es porque no hay un proceso de unidad de una persona que sintetiza el conjunto, por eso hoy hay un triunvirato. Esto se irá avanzando hacia el 5 de noviembre, pero me parece que lo importante es cuál es la política que tiene que llevar adelante la CGT. Yo creo que hay también un debate en eso. Me parece que tenemos que una CGT que esté más en la calle, defendiendo los derechos de los trabajadores. Hay también un debate hoy, cada vez son mayores los trabajadores que trabajan en el día a día, en las plataformas, que trabajan de cartoneros, que trabajan de manera independiente, que trabajan en un Uber y que no están sindicalizados, y que son, si le sumamos los monotributistas, son prácticamente la mitad de los trabajadores, y me parece que bueno, se ha generado un cambio profundo en el movimiento obrero, y me parece que son los debates que hay que llevar adelante, y después de llevar adelante esos debates, obviamente habrá que elegir a los mejores hombres y mujeres del movimiento para que encabecen el CGT. Qué difícil hablar de estos temas, ¿no? Porque entiendo la situación de todos los sindicalistas, en donde, bueno, tienen que ser lo más políticamente rescatables, ¿no? Pero me parece que debe haber una puja interna muy interesante, muy complicada. La pregunta esencial que te quiero hacer es, ante un gobierno de estas características, ¿el dialoguismo sirve o hay que ser más confrontativos? A ver, este gobierno no produce ningún tipo de diálogo, no produce diálogo con nadie. Cuando inició este gobierno nosotros tuvimos sucesivas conversaciones, incluso con la ministra de Capital Humano. Me acuerdo, la última reunión que tuvimos fue en mayo del año pasado, donde hablábamos de una pérdida salarial íbamos 40 puntos abajo de la inflación. Sí. Hoy vamos 120 puntos abajo de la inflación. Desastre. Que imagínate. Y en las conversaciones era sí, está mal, sí, vamos a ver qué hacemos. Y después la respuesta era todos los años paritarias por abajo de la inflación. Mira, incluso en la época de Macri, donde tuvimos marchas, donde tuvimos paritarias muy difíciles, había un grado de debate donde el sindicato planteaba una propuesta paritaria, el gobierno decía otra, y hemos llegado muchas veces a acuerdos, ¿no? Acuerdos intermedios entre lo que decía el Estado y lo que decía el gremio. Sí. Y acá no, acá vienen con una propuesta, la propuesta es esta, si les gusta la firma, si no les gusta no la firma, la vamos a hacer igual. Eso no es ningún tipo de diálogo. Claro. O cuando pasa con sindicatos del ámbito privado, donde los empresarios y los sindicalistas se ponen por un aumento salarial superior al 1%, y el Estado, que habla de libertad, se niega a homologarlo. No puede negarse el Estado a homologar un acuerdo libre entre patrones y empresarios. Bueno, este es el gobierno de la libertad, y la libertad es para ellos, para que Esper pueda recibir plata del narco, que Karina reciba su 3%, y la libertad del resto del pueblo argentino de morirse de hambre. Totalmente, totalmente. Bueno, ante eso, la CGT debería tener una postura quizás un poco más confrontativa, entonces. Bueno, nosotros somos de los gremios que hemos estado siempre en la calle. Vos, bueno, saben las marchas que hemos hecho. Totalmente. Hace poquito tuvimos una marcha universitaria muy fuerte. Y estar en la calle, además, mostró el respaldo no solo de los universitarios, sino de todos los argentinos a la universidad pública, que es la principal herramienta de igualación y ascenso social. Y yo creo que la verdad estamos al borde de un gobierno que no respeta la democracia. Como te decía, si el presidente metió una ley y el Parlamento la ratificó, el presidente tiene la obligación, totalmente, claro, moral y jurídica de cumplir con esa ley, con lo cual está, la verdad que está a punto de poder tener un proceso de destitución por eso. Es muy probable que este gobierno no respete lo que acaba de plantear el Congreso. ¿Van a haber manifestaciones en relación a este tema, me imagino? Sí, seguro que haremos las medidas judiciales, las medidas gremiales que llevaremos adelante, pero la verdad que si el Poder Ejecutivo ya incumple 3 leyes, ¿no? La de discapacidad, la del Garrahan, la
los universitarios. Hay varias leyes más que están en tratamiento. Ya, la mojada de oreja ya es demasiada. No, es como que, a ver, ya no puede haber un presidente que no cumpla las leyes, porque por eso cerremos el Parlamento, hagamos un reinado y que reine Milei con la reina Karine y que decidan todos ellos. Sí. Y esto es una locura. Y me parece que por eso la gente se va a expresar, y me parece lo importante es el 26 de octubre, rechazando este proceso antidemocrático que se está llevando adelante. Y bueno, vamos a ir a un Parlamento todavía va a estar más en contra de las políticas de ajuste de este gobierno, porque la verdad que no se puede estar 2 años más así de esta manera. Totalmente. Daniel, millones de gracias por esta charla. Prometo hacer una más larga próximamente, así que bueno, te mando un fuerte abrazo y otra vez muchísimas gracias por haber participado en el programa. Al contrario, un fuerte abrazo y saludos a vos y a todos los oyentes. Muy amable, hasta luego, hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon, era Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, que es la Federación de Docentes de las Universidades. Nos estamos yendo.